Muy buenos días. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado noveno el día 11 de mayo del 2021. Entonces, mis niños, hoy vamos a ver tipos de textos. Por favor, en el cuaderno escribimos fecha, tema y objetivo. Fecha, tema y objetivo. Entonces, en la fecha escribimos, por favor, 11 de mayo. En el tema, los tipos de texto. Y en el objetivo escribimos, por favor, identificar las diferencias entre los tipos de texto. Identificar las diferencias entre los tipos de textos. Entonces vamos a ver qué es un texto y qué tipos de textos hay. Son muy similares a los tipos de párrafos, ¿no? Entonces, texto. Entonces, chicos, como ya sabemos, el texto es la unión de unos párrafos que tienen coherencia y tienen cohesión. Cuentan con un título, una introducción, un desarrollo o un nudo o un cuerpo del texto y una conclusión. Entonces vamos a escribir qué es el texto. Entonces, el texto es una redacción que cuenta con título, título, introducción, título, introducción, cuerpo o desarrollo y conclusiones o conclusión. ¿Listo? Digamos que estas son las partes del texto. Entonces, es una redacción que cuenta con título, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión. Su finalidad es dar a conocer un tema y es necesario que tenga coherencia, es decir, que el tema se desarrolle sin, que el tema se desarrolle sin distracción. Es necesario que el tema se desarrolle sin distracción, es decir, que durante todo el texto mantenga la idea del tema y los subtemas que quiero desarrollar. ¿Listo? El tema se desarrolle sin distracción, es decir, que durante el texto se hable de lo mismo. ¿Listo? Entonces, es necesario que tenga coherencia, ya sabemos qué es, y cohesión, que es la utilización
de conectores de manera correcta. Entonces, la cohesión, utilización de conectores de manera correcta e hilación de los párrafos, de los hilación de los párrafos. ¿Listo? Entonces, para que podamos elaborar un buen texto, ya me quito para que lo terminen de copiar, es necesario que tenga dentro de su estructura título, introducción, desarrollo o cuerpo y la conclusión. Pero no basta con elaborar un texto con ideas sueltas. La finalidad del texto es que cuando yo empiezo a elaborar mi texto, en la introducción voy a nombrar cuál es el tema, cuáles son los subtemas que voy a nombrar, o sea, que voy a tocar del tema, perdón, del tema general, y que cada vez que yo termino un párrafo conecte esa idea que voy a iniciar con la idea anterior del párrafo inmediatamente, por ejemplo, el primero. Entonces es importante que por eso sepamos utilizar los conectores. Para poder hilar muy bien mis párrafos, pues debo conocer los conectores. Por ejemplo, el párrafo de introducción me cuenta qué voy a desarrollar, cuál es mi tema y como los temas son tan generales, puedo tocar dos o tres subtemas. Luego inicio entonces mi redacción de mi primer párrafo y si voy a desarrollar párrafo a párrafo los temas, entonces puedo iniciar primero, ese sería el párrafo primero. Cuando termine ese párrafo, como estoy haciendo enumeración, puedo decir segundo, por otro lado. Sin embargo, hay que saber utilizar muy bien los conectores. Listo, entonces vamos a copiar la parte de la definición, vamos a terminar de copiarla. Y con eso vemos los tipos de texto. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben que a mí me gustan los mapitas, yo voy a escribir aquí los tipos de texto, ustedes van a copiarlos si quieren debajo, porque igual van a prestar mucha atención para hacer la actividad. Entonces, como quieran escribir, si quieren escribir tipos de textos, o si lo quieren trabajar como yo lo voy a trabajar, que es ahí al ladito uno del otro. Por favor, terminen rápidamente de copiar. Bueno, entonces comenzamos. Tenemos primero que todo el texto narrativo. ¿Listo? Y el narrativo es el tipo de texto que, como su nombre lo indica, redacta sobre todo cuentos, fábulas, novelas, mitos.
leyendas, digamos que se centra en toda la parte de la fantasía y de la imaginación. Entonces, el narrativo son aquellos sucesos, son aquellos textos que tienen por tema la fantasía e imaginación. ¿Listo? Yo les doy acá unos ejemplitos, pero ustedes ya deben ir tomando apuntes. Cuento, novela, fábula, mito, leyenda, las canciones, todo eso. ¿Listo? Y dentro del texto narrativo, digamos que hay un tipo de texto que no es independiente, sino que está dentro de todos los textos, que es el texto descriptivo. Lo que pasa es que el texto descriptivo por sí solito, digamos que no se puede elaborar. Sin embargo, hay textos que son específicamente descriptivos, pero el texto descriptivo está en su mayoría dentro de otros textos. ¿Listo? Entonces, también dentro del narrativo tenemos el texto descriptivo. Y el texto descriptivo, pues como su nombre lo indica, es aquel texto que describe situaciones. Sobre todo está en el narrativo. Describe situaciones, personas, lugares, cosas, etcétera. ¿Listo? Tenemos otro tipo de texto que es el texto expositivo. Y el texto expositivo, por su estructura, es aquel texto en el que se exponen ideas de un autor o de un escritor. Estas ideas se pueden basar en lo que sabe, puede ser objetivo o puede ser subjetivo. ¿Listo? Y no es necesario que tenga una cita, es decir, que se basen en autores. Es netamente libre porque yo puedo exponer mis puntos de vista sin tener una referencia como tal. Entonces, el tipo de texto expositivo contiene en su contenido, contiene en su estructura, para que no nos quede contiene contenido, contiene en su estructura opiniones personales. ¿Listo? Opiniones personales sobre un tema. Ya sabemos que ese es el expositivo. Tenemos el tipo de texto publicitario. Publicitario. Este tipo de texto lo que busca es llamar la atención del lector o en este caso, de un cliente, en el caso de la publicidad. ¿Cuál es la finalidad de la publicidad? Pues buscar que las personas vengan a mi empresa, adquieran mi servicio, necesiten mi producto. Entonces, por eso el texto publicitario debe ser muy provocativo a los ojos del lector. Entonces, el publicitario busca llamar la atención del lector o cliente, ¿no? Llamar la atención del lector o cliente. Tenemos el texto científico, que ya lo hemos visto también. Sabemos que, digamos, los textos científicos, la finalidad es basarse en una observación para obtener unos resultados. Ya lo sabemos, ¿no? Se basa en la observación
para obtener resultados. Para obtener resultados. Tenemos el tipo de texto instructivo. Y este tipo de texto, como su nombre lo indica, es aquel que pretende dar una instrucción, es decir, que sigamos unos pasos. Este tipo de texto se evidencia sobre todo en cuando hacemos compras de celulares, compras de electrodomésticos, por ejemplo, máquinas de hacer ejercicio, todo lo que tenga que llevar un protocolo de armado, de un seguimiento de pasos. Y también en las recetas culinarias. Se basa o no, su estructura es seguir los pasos para lograr un, un objetivo. ¿Listo? Tenemos entonces recetas, manuales, etcétera. ¿Listo? Y tenemos el último tipo de texto que es el literario. Y es aquel texto que se basa sobre todo en análisis o exposición o argumento de libros o textos netamente literarios. ¿Ok? En análisis, críticas, argumentos, etcétera, sobre textos literarios, o sea, libros. ¿Listo? Estos son todos los tipos de textos que hay, perdón, entonces, narrativo, que dentro del narrativo encontramos el descriptivo, pero el expositivo también encontramos el descriptivo. En el instructivo encontramos el descriptivo, ¿cierto? Porque hay que hacer un paso a paso. Tenemos el expositivo, expone ideas, el publicitario, que su idea es lograr llamar la atención de un cliente o de un lector. Tenemos el científico, en el que se basa el texto, la elaboración de su texto se basa en una observación para obtener unos resultados. Tenemos el literario, que se hace una crítica, un análisis, un ensayo sobre un libro u obra literaria. Y el instructivo, que son aquellos en los que debemos seguir un paso a paso. ¿Listo? 2 minuticos, por favor, para copiar rápidamente y pasamos a hacer la actividad en clase.
Listo, mis niños. Vamos escribiendo, por favor, actividad en clase. Actividad en clase. Yo les voy a copiar la actividad allá arriba mientras ustedes terminan de copiar. Bueno, la actividad en clase, igual se las voy a decir, es que ahorita después de que veamos los videos, vamos a elaborar un cuadro comparativo entre los tipos de textos. Yo ya les di algunas características, pero con la visualización de los videos de apoyo, entonces vamos a elaborar la actividad. Entonces, elaborar un cuadro comparativo elaborar un cuadro comparativo entre los tipos de textos. Ese es el primer punto. Y el segundo es que vamos a escoger uno de ellos que no sea el científico, porque el científico lo trabajamos la semana pasada. Vamos a escoger uno de ellos y vamos a elaborar, vamos a redactar un texto de tema libre. ¿Listo? Entonces, escoger un tipo de texto y redactar, escoger un tipo de texto y redactar, así suena redundante, un texto, tema libre. Ojo, no puede ser el científico, no puede ser, este no, porque se lo trabajamos la semana pasada. Entonces, deben escoger uno de estos otros o de los videos que veamos, por si se me escapó enseñarles uno, y con eso elaboran su texto. ¿Listo, mis niños? Con eso terminamos la actividad, la explicación y nos vemos en la próxima clase.